Londres, año 1888. Las calles estrechas del barrio de Whitechapel están cubiertas por una niebla espesa que se mezcla con el humo de las fábricas. En los callejones apenas iluminados, la vida nocturna es dura, impredecible y peligrosa. Fue en este escenario, marcado por la pobreza y el caos social, donde apareció una figura que se convertiría en una de las leyendas más oscuras de la historia criminal, Jack el Destripador. Un nombre que nació en los periódicos de la época y que, más de un siglo después, aún provoca escalofríos. Un asesino cuya verdadera identidad sigue siendo desconocida y cuyos crímenes marcaron para siempre la memoria colectiva. Hoy te contaré lo que se sabe, y lo que aún se especula, sobre este personaje envuelto en misterio. ¿Quién fue realmente? ¿Por qué sus crímenes sacudieron tanto a la sociedad victoriana? ¿Y cómo es que, después de tantos años, continúa siendo uno de los casos sin resolver más famosos del mundo? Bienvenido a este recorrido por la vida de Jack el Destripador, o al menos por las huellas que dejó en la historia. Para entender el impacto que tuvo Jack el Destripador, primero debemos viajar al corazón del Londres victoriano. A finales del siglo XIX, la ciudad era una mezcla explosiva de progreso industrial y pobreza extrema. Mientras la élite disfrutaba de avances tecnológicos y comodidades modernas en el East End, especialmente en el barrio de Whitechapel, la realidad era completamente distinta. Whitechapel era un laberinto de calles oscuras, viviendas hacinadas y tabernas abarrotadas. Miles de trabajadores, inmigrantes y familias sin recursos se amontonaban en habitaciones insalubres donde el hambre, el desempleo y el alcoholismo eran parte de la vida diaria. La miseria era tan profunda que muchos recurrían a trabajos temporales y mal remunerados para poder sobrevivir. La policía, por su parte, estaba desbordada. El crimen común, robos, peleas, agresiones, era tan frecuente que las autoridades apenas podían mantener el orden básico. Las calles mal iluminadas y la ausencia de métodos forenses modernos creaban el entorno perfecto para que un agresor pudiera pasar desapercibido. En medio de este escenario social decadente, empezaron a circular historias de una figura aterradora que atacaba en la oscuridad. Y en un lugar donde la desesperación era la norma, no tardó en surgir una mezcla de miedo, rumores y paranoia. El caldo de cultivo ideal para que naciera el mito de Jack el Destripador. Aunque su nombre parece salido de una novela de terror, Jack el Destripador fue un apodo real, creado por la prensa de la época. Surgió a partir de una carta enviada a los periódicos en la que el supuesto asesino firmaba con ese alias. Aunque hasta hoy se duda de su autenticidad, el impacto del nombre fue inmediato. Londres creyó estar frente a un criminal prácticamente sobrenatural. En una sociedad ya golpeada por el miedo y la inseguridad, la prensa sensacionalista encontró en los crímenes de Whitechapel una oportunidad para vender más ejemplares. Los titulares eran cada vez más escandalosos, y cada día aparecían nuevas revelaciones, algunas reales y otras puramente inventadas. La figura de Jack pasó rápidamente de ser un agresor desconocido a convertirse en un monstruo casi mítico. Lo que lo diferenciaba de otros delincuentes de la época no era solo la brutalidad de sus ataques, sino su aparente habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Nunca fue visto claramente, nunca fue capturado, y cada crimen parecía desafiar a la policía. Esto alimentó aún más la idea de que estaban ante un asesino con inteligencia, precisión y una frialdad desconcertante. Así, Jack el Destripador se convirtió en algo más que un criminal. Se transformó en un símbolo del miedo urbano, una figura que representaba tanto los fallos del sistema policial como la desesperación de una sociedad que no podía protegerse a sí misma. Cuando se habla de Jack el Destripador, es fácil que el foco se centre únicamente en el asesino. Pero detrás del mito hubo personas reales, mujeres que vivían en condiciones duras y vulnerables en el East End londinense. La mayoría enfrentaba pobreza extrema, falta de vivienda estable y un día a día marcado por la supervivencia. Sus historias personales suelen quedar opacadas por el morbo del caso, pero es importante recordar que fueron seres humanos con vidas, familias y dificultades.
A Jack el Destripador se le atribuyen oficialmente 5 víctimas, conocidas como las 5 canónicas. Entre agosto y noviembre de 1888, estos crímenes sacudieron a Whitechapel por su audacia, su repetición y la incapacidad de la policía para detenerlos. Aunque existieron otros ataques en la zona, estos 5 casos compartían ciertos patrones que llevaron a los investigadores a vincularlos con un mismo agresor. La prensa, siempre ávida de titulares impactantes, convirtió rápidamente estos hechos en una historia nacional. Cada nuevo ataque generaba más pánico y más rumores, y en poco tiempo Londres entero hablaba del misterioso asesino que acechaba en la noche. Es importante destacar que, más allá del mito, estas víctimas representan la dura realidad de una época marcada por desigualdades profundas. Sus muertes pusieron en evidencia problemas sociales que hasta entonces habían sido ignorados. Pobreza extrema, inseguridad, falta de protección para las mujeres y una policía sin recursos suficientes. Los crímenes no solo dejaron una huella en la comunidad de Whitechapel, sino que también desencadenaron una de las investigaciones más comentadas de la historia. La investigación de los crímenes atribuidos a Jack el Destripador se convirtió en uno de los mayores desafíos para la policía victoriana. Scotland Yard, junto con las autoridades locales de Whitechapel, se vio bajo una enorme presión. La opinión pública exigía respuestas inmediatas, y cada día sin avances aumentaba la sensación de que el asesino estaba siempre un paso por delante. Uno de los mayores obstáculos fue la falta de métodos forenses modernos. En 1888 no existía aún el análisis de huellas dactilares, no había perfiles criminales ni estudios psicológicos que permitieran comprender el comportamiento de un asesino serial. La investigación dependía casi por completo de testimonios contradictorios, patrullajes nocturnos y un puñado de pistas que rara vez llevaban a algo concreto. Para complicar aún más las cosas, la prensa sensacionalista comenzó a recibir supuestas cartas del asesino. Las más famosas, incluida la que introdujo el nombre Jack el Destripador, se convirtieron rápidamente en noticias virales para la época. Sin embargo, muchas de estas cartas fueron consideradas falsas, posiblemente creadas por periodistas que buscaban notoriedad o por bromistas que querían sumarse al caos. A pesar de los esfuerzos, la policía no logró encontrar pruebas sólidas que apuntaran claramente a un responsable. Se entrevistaron cientos de sospechosos, se reforzaron patrullas, se realizaron operativos nocturnos y hasta se consultó a especialistas internacionales. Pero el agresor parecía desvanecerse entre la oscuridad de Whitechapel después de cada ataque. La frustración policial, combinada con la presión mediática y la falta de avances, convirtió este caso en un símbolo de las limitaciones de la justicia victoriana. Y con cada día que pasaba sin respuestas, el misterio se hacía más profundo. A lo largo de más de un siglo, la identidad de Jack el Destripador ha sido objeto de teorías, investigaciones privadas, libros, documentales y debates interminables. Nadie fue arrestado, nadie confesó, y ninguna prueba concluyente ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero eso no ha impedido que varios nombres se conviertan en sospechosos recurrentes. Entre los más mencionados aparece Montague John Druitt, un abogado y profesor que desapareció poco después del último crimen y cuyo cuerpo fue encontrado en el Támesis semanas más tarde. Su muerte repentina y ciertos problemas personales alimentaron la teoría de que pudo haber sido el asesino, aunque nunca se encontró evidencia directa. Otro sospechoso célebre es Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel. Su comportamiento errático y su proximidad geográfica a los lugares de los crímenes lo convirtieron en una figura de interés para la policía. Años después fue internado en un asilo, y algunos investigadores modernos sostienen que pudo haber sido el responsable, aunque la teoría también tiene detractores. También destaca Francis Tumblety, un médico autodidacta estadounidense con antecedentes turbios y una actitud misógina que levantó sospechas. Tumblety llegó a ser arrestado por otros delitos y abandonó Inglaterra en pleno desarrollo de la investigación, lo que aumentó las dudas sobre su posible implicación. Y estos no son los únicos. Artistas, cirujanos, miembros de la clase alta e incluso personajes cercanos a la familia real han sido señalados por distintas teorías.
muchas basadas más en especulaciones que en hechos concretos. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las pruebas clave se han perdido, los testimonios se han diluido y la historia se ha mezclado con el mito. Cada sospechoso aporta una posible historia, pero ninguna ha logrado cerrar el caso. Con el paso del tiempo, Jack el Destripador dejó de ser solo un personaje de los archivos policiales para convertirse en un ícono de la cultura popular. Su nombre, envuelto en misterio e intriga, ha inspirado cientos de obras en distintos medios. Desde novelas y películas hasta cómics, videojuegos y documentales, El Destripador ha sido reinterpretado una y otra vez, adaptándose a cada época y a cada estilo narrativo. En la literatura, autores de todo el mundo han imaginado posibles identidades, motivaciones y finales para el asesino. La mezcla de datos reales con elementos ficticios ha dado lugar a un subgénero completo dedicado al caso. En el cine y la televisión, su figura suele asociarse a atmósferas oscuras, callejones cubiertos de niebla y una sensación constante de peligro, una estética que se ha convertido en sinónimo del Londres victoriano. Incluso en la música, el arte urbano y la cultura popular moderna, Jack el Destripador aparece como símbolo de lo desconocido, de aquello que escapa a la lógica y que desafía la capacidad humana para resolver misterios. Su historia ha trascendido tanto que en el barrio de Whitechapel se realizan recorridos turísticos y museos temáticos que recrean la época y exploran la fascinación colectiva por el caso. ¿Por qué este impacto ha perdurado tanto tiempo? Probablemente porque mezcla tres elementos irresistibles: un misterio sin resolver, un contexto histórico lleno de contrastes y una figura que, por su anonimato, se convierte en un lienzo en blanco para la imaginación colectiva. Jack el Destripador no es solo un personaje del pasado, es un mito que sigue creciendo con cada nueva generación. Con el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías de análisis criminal, el caso de Jack el Destripador ha sido revisado una y otra vez por investigadores profesionales, criminólogos y entusiastas del misterio. Aunque no existe un consenso definitivo, varias teorías modernas han intentado arrojar luz sobre la identidad del asesino. Algunos expertos han empleado técnicas de perfilación psicológica para analizar los patrones de comportamiento, sugiriendo que el agresor podría haber sido alguien familiarizado con el barrio y con las rutinas de sus habitantes. Otros se han enfocado en análisis históricos, revisando archivos oficiales, diarios y testimonios olvidados para reconstruir el contexto más fielmente. Incluso la ciencia forense ha entrado en juego. Se han realizado estudios recientes utilizando métodos modernos sobre objetos asociados al caso, aunque los resultados suelen ser controvertidos debido al deterioro, la contaminación y la falta de cadena de custodia tras más de un siglo. Estas investigaciones generan titulares, pero rara vez conclusiones sólidas. Una de las grandes preguntas es: ¿podría resolverse este misterio hoy? La mayoría de los especialistas coinciden en que es poco probable. Con la pérdida de evidencia original, la muerte de testigos y el paso del tiempo, muchas piezas claves del rompecabezas desaparecieron para siempre. Sin embargo, eso no ha impedido que el caso siga vivo en la imaginación colectiva. Y tal vez esa sea la razón principal por la que Jack el Destripador permanece como un ícono del crimen sin resolver. Su anonimato lo convierte en una figura moldeable, capaz de adaptarse a cada teoría, a cada época y a cada interpretación. Es un recordatorio inquietante de los límites del conocimiento humano y del atractivo eterno que tiene un misterio sin final. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los misterios más oscuros y enigmáticos de la historia: Jack el Destripador. Más de un siglo después, su nombre sigue resonando, no solo por los crímenes que cometió, sino por todo lo que reveló sobre la sociedad de su tiempo: desigualdad, miedo, frustración y una ciudad que intentaba crecer más rápido de lo que podía controlar. La leyenda del Destripador perdura porque nos recuerda que, incluso con todos nuestros avances, hay historias que escapan a la lógica y quedan suspendidas en el tiempo. Historias que nos obligan a mirar al pasado con ojos críticos
y a aceptar que no todos los enigmas encuentran una solución clara. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdadera identidad de Jack el Destripador? ¿O es un misterio destinado a permanecer para siempre en la sombra? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio.